Entonces voy a compartirles mi pantalla. Acá en este momento lo que tengo es de la guía 3, pero les voy a enseñar un poquito de las otras guías, como para retomar qué es lo que yo quiero. Entonces, bueno, de la guía 1, lo primero es un repaso de la parte de funciones. Ok, voy a retomar un poquito de las 3 guías. Ok, de la guía 1, conceptos de funciones. Entonces, sí me interesa que tengan descrito todo, aunque diga, por ejemplo, preguntas reflexivas. Entonces, por ejemplo, en esto, ¿cuáles conceptos de funciones recordaba antes de ver los videos? Digamos, ustedes empiezan a hacer la guía y dicen, bueno, funciones. Me acuerdo de algo, cualquier palabra, cualquier cosilla que se les venga a la mente. Entonces, pueden, si quieren, escriben la pregunta y la contestan ahí, ¿verdad? Ahí, se me pasó. Ok, después viene, ¿cuál representación de una función ya era conocida por usted? ¿Cuál considera que es la más útil y por qué? Eso es cuando ya vean los videos, y si no vieron los videos, igual al final viene un anexo donde viene el resumen de los videos. Entonces tampoco era indispensable que los vieran. Si tienen internet y los pueden ver, sería genial. Inclusive lo que podrían hacer es ir viendo el anexo con los videos al mismo tiempo. Entonces, ya sea que lo tengan impreso o que ustedes lo hayan escrito, lo que viene en el anexo, porque igual tienen que hacer un resumen. Y luego, bueno, ¿considera útil el tema? Sí, no y por qué. O sea, si para ustedes es útil ver un tema como ese de funciones, ¿verdad? Aquí me brinqué esto porque pasé a las preguntas de una vez. Pero en una vez observado el video o leído el anexo 1, realice un resumen con los conceptos clave del tema. Y si consideran necesario reforzar alguno de los videos, ustedes pueden buscar más ejemplos o buscar en algún libro tal vez que tuvieran por ahí de matemáticas. Funciones es un tema que se ve hasta en la sopa, la verdad. Se ocupa muchísimo para muchos cursos, ya sea de la U, ya sea cursos de otros temas. Se aplica para geometría, se aplica para álgebra, entonces se ocupa saber sobre funciones, sobre todo lo básico. Entonces, acá están los videos, vienen también como por subtemas, el concepto de función, cuando una función es inyectiva, qué significará esa palabra, sobreyectiva o biyectiva, qué significarán esas palabrillas, las diversas representaciones de funciones y estos dos conceptos que son súper importantes, el dominio y el rango, sobre todo el dominio. Ahí están, bueno, el anexo 1 al final del documento. Acá otras preguntillas al respecto de eso. ¿Qué características debe cumplir una relación para ser una función? O sea, ¿cómo ustedes pueden decir que algo es función? Si ustedes nada más tienen ahí una letra, eso no es una función. Le hacen falta cosas. ¿Qué serán esas cosas que le hacen falta? Luego, ¿en cuáles casos una relación no se considera función? Entonces, cuando si yo tengo algo que yo les digo, bueno, esto es una relación, los elementos de un conjunto van al otro, pero ¿es o no es función? Y estas que sí son un poco más personales, pero también me interesa que las tengan por escrito. ¿Qué sabía antes de esta información y qué sabe ahora? Digamos, ya ustedes terminan la guía, no es necesario como que lo vuelvan a leer, sino algo que tal vez recuerden, como, yo conocía la palabra dominio y pensaba que era esto y esto y esto. Después de hacer la tarea, bueno, la guía, entiendo que el dominio es esto, esto y esto, o le agrego estas características. Y es también cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí. Es personal, pero igual me interesa que lo describan. Entonces voy a pasar un toquecito a la parte del anexo, antes de ver esa segunda actividad. Acá, funciones. Una función es una relación entre dos conjuntos, ¿verdad? Entonces aquí es donde entran estos conceptos, dominio y ámbito o rango. Estos son los más importantes. Aquí viene codominio también, pero entonces aquí vamos a leer que el codominio es un conjunto muy grande
que va a tener al ámbito o rango, que son los que más nos interesan en funciones. Ahora, acá vienen ejemplos de relaciones que sí son funciones. Entonces, ustedes pueden observar que este diagrama, donde tengo números relacionándose por medio de una flecha con cada letra, esto sí es una función. ¿Y por qué? Acá viene descrito por qué esa sí es función. Entonces, piden que notemos que cada uno de los elementos que están en el conjunto que se llama B, estas letras, tienen nada más uno asociado del conjunto A. Y no sobra nadie. En ninguna de las dos sobra nadie. De hecho, aquí viene otro concepto. Dice que en este caso la función es biyectiva. Pero igual más adelante se retoma qué significa biyectiva. Pero vean que es 1 a 1 y no sobra nadie. Eso sería entonces una característica importante tener en consideración acá. Ahora, también noten que esta es una forma de representarlos, que es por medio de este diagrama. Pero también dice se puede representar así, se puede representar por medio de un cuadro. Ahí ustedes pueden ir pensando, bueno, ¿cuál de las dos formas siento que es más útil de observar? Si con el cuadro o con el diagrama. Si es más fácil ver cómo se relacionan los elementos, así o como en el cuadro. Viene otro ejemplo. Acá viene otro concepto que dice sobreyectivo. ¿En qué casos? Entonces, ¿cuándo digo yo que una función es sobreyectiva? ¿Qué podemos observar diferente este ejemplo con el anterior? Estos elementos, bueno, no sobra nadie. Aquí no sobra nadie, no hay ninguna letra sin flecha y acá tampoco sobra nadie. Podemos observar eso. Pero lo que tiene diferente tal vez este ejemplo con el anterior era que el anterior iban de uno en uno las flechas. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, la letra C está recibiendo dos números diferentes. Está recibiendo dos flechas la misma letra. Entonces, aquí viene, notar que la letra C del conjunto B se relaciona con dos elementos diferentes del A. Y bueno, esto sí es importante, que no sobran elementos del conjunto B. Entonces, si no sobran elementos, eso es la característica principal para poder decir que es sobreyectiva, que no sobren elementos en el B. Okay. No sé si ustedes consideran que, por ejemplo, estas explicaciones están sencillas o están complicadas, así como están, porque vean que prácticamente lo que yo les estoy diciendo es lo que viene ahí escrito. En este otro ejemplo, vean que hay una letra que está suelta, esta letra, la B. Entonces, en este conjunto hay una letra que no tiene ninguna flecha, no se relaciona con nadie. Aquí la función es inyectiva. Ojo que estamos en ejemplos de elementos que sí son funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar para que sí sea función algo? Por ejemplo, que no sobran elementos, que pueden sobrar elementos acá, que se podían repetir, ¿verdad? Que un elemento de aquí y un elemento de aquí se podía relacionar con el mismo. Entonces, eso para hacer la comparación con los que no son funciones. Por ejemplo, estas que están acá. No es función si sobran elementos en este conjunto. Aquí no pueden sobrar. O si hay un mismo número de acá que tenga una relación con dos elementos del otro conjunto. Eso no puede pasar. ¿Cuál era el que sí podía pasar? Sí podía pasar que un elemento del A se relaciona con un elemento del B y que un elemento diferente de A se relacionara con el mismo elemento de B. Eso sí podía pasar.
pero las flechitas vistas de esa manera no podían ocurrir. Eso no es función, ahí viene la explicación. Eso se puede ver en un cuadro, este mismo caso, representado en el cuadro, sería así. Cuando del conjunto A tenemos dos números o dos elementos que están repetidos. Eso no puede pasar, porque en ese caso diríamos que no es función. Entonces, eso es como muy general, pero sí es importante que lo sepan. Estas son las representaciones de las funciones, también general, algebraicamente, es cuando está escrito así, digamos, con números y con letras. Eso se le llama criterio. Y viene f de x igual, y viene algo por ahí, que puede ser casi cualquier cosa. Vamos a ver diferentes ejemplos, porque vamos a ver funciones, ya viene la guía 3, funciones exponenciales y funciones logarítmicas, después en las siguientes guías, que todas son funciones, pero se representan de una forma diferente. Otra representación es por una tabla de valores, un cuadro como el que vimos antes. Se pueden representar así, lo que se llama pares ordenados. En el video habla de parejas, por eso lo agregué, que se ven más o menos de esta forma. ¿Se acuerdan que si habíamos hecho algo así en clase el año pasado, donde teníamos un paréntesis con dos números, donde uno era X y el otro era y que eso lo podíamos representar en un plano? Esos numeritos XY, si yo los pongo todos juntos en un grupo, así entre esos corchetes, es lo que yo llamo una representación de una función por medio de pares ordenados. Y bueno, esos puntitos, representados así en un dibujito, es la representación gráfica. Okay. Estas son las representaciones que tenemos. Y bueno, aquí no está, pero está la de los diagramas, que era la que estaba anteriormente, ¿verdad? Donde tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B, y los elementos de uno se van a relacionar con los elementos del otro, ¿verdad? Esa es otra representación. Entonces, para contestar una de las preguntas de la guía, propiamente de la guía, ustedes escogen cuál piensan que es la mejor representación, si con ese dibujito, o si escrita así con letras, o en una tabla, por parejas, o de la forma gráfica. Ustedes escogen cuál piensan que es la mejor forma de representar una función y por qué creen que es la mejor, ¿verdad? Si es más fácil verla así, en pares, o si más bien es más fácil verla ya con el dibujo, ¿verdad? Eso lo deciden ustedes y más o menos tratan de explicar por qué piensan que esa es la mejor representación. Y bueno, acá al final vienen unos conceptos, también como para leerlos. No voy a entrar mucho en detalle con eso. Esta parte sí me interesa porque es para responder un ejercicio extra que venía en la guía 1. Entonces, voy a devolverme al ejercicio que me brinqué antes de pasar al anexo. Es esa gráfica, ¿verdad? Ajá. Ok, lea y analice la siguiente gráfica. Hay que escribir cuál es el conjunto que corresponde con el dominio y cuál con el ámbito de la función dada. En la guía 2 tenemos la respuesta. En la guía 2 empieza la revisión de la primera guía. Acá está el mismo ejercicio y acá viene la explicación de la respuesta, ¿verdad? Vean que me está dando esto y me está dando esto, que esas cosillas que vienen ahí representadas se llaman intervalos. Ahora, ¿cómo se obtuvieron esos intervalos? Acá tenemos la gráfica original y al puro final viene la explicación de cómo se sacan. Hay que recordar que, bueno, este es el eje X, ¿verdad? Primero que todo. Y el que está vertical acá es el eje Y. Eso es lo primero, ¿verdad? Este es el eje Y.
Ahora, en términos de lo que estamos viendo, dominio y ámbito, que es lo que viene ahí, el dominio siempre se va a observar en el eje X. Entonces van a ser todos los números del eje X que estén formando parte del dibujo de la gráfica para poder decir que son parte de la función. Y en el eje Y vamos a ver lo que corresponde con el ámbito, que van a ser igual todos los números que forman parte del dibujo de la gráfica. Entonces, si solamente analizando esta rayita que está acá, esto es parte de la función, es parte de la gráfica. Esa rayita que está ahí, si yo quiero obtener el dominio, lo que tengo que hacer es fijarme cuáles valores en el eje X forman parte de, digamos, de esa línea. Entonces, si solamente me fijo en el eje X, ignoro el eje Y, solo me van a interesar los números que están ahí abajo. Aquí, aunque no aparezca, el numerillo que está acá probablemente es un -6, ¿verdad? Porque aquí está -4 y luego -2. Nada más como ese detallito que se me fue por ahí. Pero entonces, vean que el -6 va a dar un punto de la gráfica, que es este que está aquí. Ay, perdón, es -5. Ven que aquí dice, aquí está el par ordenado -5,3. Entonces no fue un detallito que se me escapó, es un detallito que había que notar con el par ordenado. Es -5 porque este punto que está dando exactamente acá es -5. ¿Ok? Entonces, empieza en -5 y a partir de ahí, si yo coloco un punto de la gráfica, vean que viene a dar a la par del -5. Voy a hacerlo con este. Si yo coloco un punto aquí, se relaciona con el -5. Si coloco un punto aquí, viene a relacionarse con un número de aquí. Un punto aquí se relaciona con el -4. Un punto aquí se relaciona con otro de acá. Y así sucesivamente. Si yo lo pintara, por ejemplo, si yo los pintara, vendría a ser como algo así. Como que este viene para acá, este viene para acá, este viene para acá. Todos estos van a pintarse, por decirlo así, con un pedacito del eje X. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a este punto de acá. Entonces, los que a mí me interesan del eje X van a ser desde el -5 hasta este valor de acá, que es -2, ¿verdad? Porque todos estos que estoy rayando aquí, todos esos son algún número X que forma parte de la línea original, que es esta, de la gráfica. Entonces, de ahí yo puedo decir que para ese pedacito el dominio va desde -5 hasta -2. Solo para ese pedacito, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que va desde -5 hasta -2. Y como el -5, el valor que está en el extremo del -5, vean que tiene un puntito cerrado, y el valor que está en el -2 está ahí marcado, exactamente aquí. Entonces vamos a hacer el intervalo cerrado, o sea que incluimos esos dos valores. Pero ahí no termina la función, porque ven que la función sigue acá esta línea que está totalmente horizontal y esta otra línea que viene subiendo, y ojo que aquí al final hay una flecha. Esa flecha indica que esa función va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y sigue hasta infinito. Las flechas indican que eso se extiende infinito. Ahora, igual, si pintáramos cada uno de los valores que están aquí, cada uno de los puntos, si los pintamos con alguien en X, tendríamos que pintar todo esto, ¿verdad? Porque cada uno se va a relacionar con cada uno de estos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. O sea, se van a pintar todos desde aquí, se siguen pintando, se siguen pintando, se siguen pintando,
pero inclusive se van a seguir pintando más porque lo que les decía, la flecha continúa. Entonces aquí también voy a tener valores de X que forman parte de la gráfica, todos estos. Entonces aquí va a continuar hasta infinito, hasta más infinito de hecho, ¿verdad? Entonces, esa otra parte del dominio va desde este valor, desde este extremo izquierdo que empieza en -2 y continúa hasta más infinito. Pero, bueno, los infinitos siempre van abiertos. Y el -2, en este caso, como es una bolita cerrada, se va a incluir, entonces se cierra, forma parte del intervalo. Ahora, ya para escribir entonces todo el dominio, vean que si lo dejáramos pintadito en azul, tendríamos que el valor de X va a estar pintado desde acá, que estaba el -5, viene pintado hasta aquí, pero de ahí también continúa, ¿verdad? Por la parte que está abajo. Continúa, 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 continúa y se extiende hasta el infinito. Entonces, el dominio va a empezar en este punto, desde -5 hasta más infinito, todo seguido. No hay ningún huequito, no hay ningún espacio que haya quedado, digamos, sin pintar. Entonces, por eso la respuesta para esta, la parte del dominio, dice en la guía 2 que es desde -5 hasta más infinito. Y ahí viene más o menos la explicación, nada más que más resumida. Ahora, eso fue solo con el eje X. Si más bien a mí lo que me interesa es la parte del ámbito, yo me voy a fijar. Sí. Sí. Ahora, si lo que queremos es ver la parte del ámbito, vamos a fijarnos en el eje Y, entonces vamos a ignorar el eje X. Solamente me van a interesar los números que se relacionen con alguien de la gráfica, pero del eje Y. Entonces, acá la recomendación es empezar de abajo hacia arriba, porque abajo están los números menores y arriba están los números mayores, y uno siempre escribe la respuesta de menor a mayor. Entonces, si yo empiezo de abajo hacia arriba, estos primeros números que están acá en el eje Y, si yo paso como una raya, no van a tocar a nadie de la función. Bueno, excepto este ASU que se fue por acá. Pero a partir de... ¿Ah? Sí. En el X la recomendación es empezar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y en el eje Y la recomendación es empezar de abajo hacia arriba. Sí, en el eje X es que usualmente como uno lee de izquierda a derecha, entonces lo hace así automáticamente. Pero para el eje Y sí hay que pensar que es de abajo hacia arriba. Entonces, acá el primer valor va a ser este, el -2, ¿verdad? Porque aquí yo tengo, de hecho, toda esta raya azul, todos estos van a empezar a relacionarse con el 2, el -2. Luego, esta otra parte que está aquí, que es parte de la gráfica de la función, por ejemplo, este punto viene para acá, este punto viene para acá, este punto viene para acá, y así. Entonces, es como la misma idea de pintar, nada más que yo voy a ir pintando hacia acá, pensando en cuáles tocan, digamos, al eje Y. Entonces vean que todos estos valores van a ir tocando al eje Y. Ahora, esta flecha, igual, esto significa que va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir infinito. Y aunque vaya así como tan acostadita, esta cosa va a seguir hasta arriba. O sea, va a seguir
hasta el infinito del y de la parte positiva, hasta más infinito también. Porque sigue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. O sea, todos estos de acá también se van a relacionar con valores de y de esta parte del eje. Y van a seguir y seguir y seguir creciendo hasta infinito. Eso es solo con esta parte de la gráfica. Esta otra parte también se están repitiendo números. Porque, por ejemplo, aquí que empieza, se repiten acá. Este se repite aquí. Este se repite aquí. Y todos estos también, si los hiciéramos como pensando en que los estamos pintando, todos se van a ir repitiendo hasta llegar a este valor, ¿verdad? Si unimos las dos cosas, la parte que nos interesa es que vaya desde menos 2 y siga subiendo, 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 subiendo hasta más infinito. Y vean que también sigue directo, digamos. No hay ningún hueco, no hay ningún espacio en blanco, no hay ningún brinco de la función, sobre todo cuando hay flechas. Cuando hay flechas siempre tiene que haber algún infinito involucrado. Entonces, para la parte del ámbito en este caso, vamos a decir que empieza desde aquí, desde menos 2, hasta más infinito. Entonces acá lo borré, que decía ámbito. Entonces va a ir desde menos 2, incluido el menos 2, y sigue hasta más infinito. Los infinitos siempre van abiertos. Y esa sería también la respuesta que viene acá. Vean que va desde menos 2 hasta más infinito en la segunda guía. Acá las preguntas reflexivas es tal vez que ustedes piensen si ese tipo de situaciones se presentarán en la vida diaria. No sé, si habrán visto algo parecido a esto en alguna parte o algo así. Se vale decir que no, pero por lo menos que respondan la preguntilla, ¿verdad? Y eso sería de esa parte de la guía 1. Entonces, en la guía 2 lo que les decía, viene la respuesta de ese ejercicio. Vienen unas preguntas que también me interesan que las escriban, que aprendió revisando esa parte de la guía. Y esto retomando de la guía anterior. Indique si la relación dada corresponde con una función y trate de clasificarla. Podemos hacer esto de una vez. Para que fuera, pongámoslo por acá, para que fuera inyectiva, ¿qué tenía que cumplir? ¿Cuál era la característica para que una función se clasifique como inyectiva? Ajá, no sobraba nadie y se relacionaban uno con uno, ¿verdad? Todos tenían una relación. 1, 1, 1, 1. Para que fuera sobreyectiva, si en la inyectiva no sobraban, en la sobreyectiva pueden sobrar. Se podían compartir, ajá. Entonces, sí podían sobrar. Ajá. Pero sí, es eso, digamos, se pueden compartir. Entonces, con esto que habíamos hecho acá, ¿se compartirán algunos elementos o no? O irán uno con uno, uno con uno, uno con uno. Digamos, si yo escribiera, por ejemplo, en la representación del diagrama, si yo lo escribiera así, bueno, esa la hice muy chiquitita, voy a hacerlo más grande. Si yo lo escribiera como un diagrama así y yo empezara a colocar, no se pueden colocar todos los números porque hay infinitos números, pero si yo colocara algunos ejemplos, ¿será que todos van de uno en uno o será que alguno se va a repetir con algún otro? Miren, este es el dominio.
y aquí vamos a poner el ámbito. Entonces, por ejemplo, este primer número que está acá, menos 5,3. El menos 5 forma parte del dominio y se va a relacionar con el número 3. Ahí hay 1 con 1, ¿verdad? Por ejemplo, este otro numerillo que está acá, menos 2 con menos 2. El primer menos 2 forma parte del dominio y el otro menos 2 forma parte del ámbito. Entonces, aquí hay una relación también 1 con 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este otro punto que está aquí? 3 con menos 2. Entonces, el 3 es del dominio y se relaciona con el menos 2. ¿Qué está pasando acá? Con solo ese ejemplo. Exactamente. Sería sobreyectivo porque vean que tengo dos números diferentes del dominio que vienen a un mismo número del ámbito. Ahora, hay como un tip cuando uno tiene una gráfica cualquiera para poder sacar si es sobreyectiva o si es inyectiva. Que en este caso, que bueno, ese truco en general es que yo paso una línea totalmente recta de forma horizontal, bien recta, ¿verdad? Con una regla, ahí me quedo bien torcida, pero bueno, es una línea así totalmente horizontal y si esa línea, cuando yo la pase en cualquier punto de la función, si yo la paso y toca en dos lugares diferentes a la función, a la gráfica, ya con solo eso es sobreyectiva. Eso sería como para no tener que hacer este diagrama. Entonces, vean que por ejemplo, vamos a hacer la gráfica un poquito más grande para que veamos eso. Aquí no me está dejando. Okay. La gráfica así como está. Digamos que voy a ignorar un toquecito de la parte de abajo. Pero lo que yo les decía acá con esta flechita va a continuar hacia arriba, ¿verdad? La gráfica continúa. Entonces, si yo trazo una línea que pase, por ejemplo, por acá, corta ahí en la parte azul, ¿verdad? Aquí va a seguir, más o menos me está quedando recta, sigue, y aquí cruza otra vez. Entonces, como está tocando dos veces a la gráfica, ya con solo eso yo puedo decir que es sobreyectiva. Ojo que la línea tiene que ser horizontal. Si la línea así horizontal. Si yo paso, bueno, primero esa parte ya quedó bien. Puede ser en cualquier lado. El ejemplo que nosotros pusimos es con respecto a este punto y a este punto. Vean que la línea ya está ahí. O sea, aquí toca el punto. Aquí con solo ese montón de puntos que están ahí, ya yo sé que con solo eso, ahí tocó dos veces, pero está tocando más de dos veces a la parte azul de la gráfica. Con solo eso ya yo sé que va a ser sobreyectiva. Entonces, esta es sobreyectiva. Este ejemplo de la guía 2. Ahora, lo que les quería decir es, bueno, la línea es horizontal. Si, por ejemplo, yo tuviera una gráfica que estuviera dibujada, ¿verdad? Y, por ejemplo, no sé, tuviera aquí un dibujito, digamos que parte de la gráfica es esta otra línea que está acá, que estoy dibujando. Eso es también de la gráfica. Resulta que eso no es función. Si yo paso la línea horizontal, toca dos veces, entonces yo digo, bueno, sí, puede ser sobreyectiva. Pero si yo paso una línea vertical y toca dos veces a la gráfica,
eso significa que no es función. Si yo pasara una línea así, que toque 2 veces, no es función. Aquí y aquí. ¿Y por qué? Eso era como en las características que teníamos de funciones. Yo podía tener aquí 2 números diferentes del conjunto del dominio. Yo puedo tener 2 números del conjunto del dominio. Aquí está el ámbito. Diferentes que vayan al mismo número o al mismo elemento del otro conjunto. Eso sí puede pasar. Pero no puede pasar lo contrario. Yo no puedo tener 2 elementos del ámbito diferentes, digamos que A y B, que vayan a un mismo elemento del dominio. Entonces recordar que en este caso sí es función, pero en este caso no. Y esta yo la puedo chequear, la primera la puedo chequear cuando yo paso una línea horizontal y toca 2 veces. Ocurre este caso. Pero si yo paso una línea vertical como esa que está ahí y toca 2 veces, sería el caso de abajo, el caso en el que no es función. Voy a borrar esto. Luego de la guía 2, bueno, ahí estamos, entonces dijimos que es sobreyectiva. Para que una función sea biyectiva, que fue la opción que ni siquiera digamos que analizamos, pero en realidad sí lo hicimos, para que sea biyectiva tiene que cumplir que sea inyectiva y que sea sobreyectiva a la vez. O sea, que todos los elementos se relacionan uno con uno, nada más uno con uno, y que no sobren elementos. Pero como no se relacionan uno con uno porque se están repitiendo, entonces no es biyectiva, porque no es inyectiva. Entonces la única respuesta para ese caso sería que es sobreyectiva. Más preguntas reflexivas. Si algún concepto no queda claro, anótelo en el cuaderno de trabajo. Y bueno, como no vamos a volver todavía hasta que nos indiquen lo contrario, esperemos que todo se acomode y que en agosto tal vez logremos, aunque sea vernos, porque de fijo los que nos vemos somos nosotros, ustedes. Serían los primeros en volver, los sextos. Entonces, si tienen dudas de algún concepto en particular, lo anotan en la guía y ya sea que cuando me manden las cosas de la guía ahí yo lo veo, o que me lo pregunten directamente, que digan, no entendí qué significa, no sé, biyectiva. Entonces ahí yo les busco un ejemplo o algo así y trato de explicárselos. Importante que anoten las dudas o que me las manden. Y luego esta otra preguntilla. Considera la siguiente representación gráfica de la función. Acá vamos a tener el dominio, dice que va de 0 a más infinito. Recordemos que el dominio es en el eje X, entonces va desde 0 y sigue a más infinito. Notar que es porque aquí hay una flecha, que esa flecha dice que esto va a seguir y seguir hasta infinito. ¿Okay? Entonces, el dominio en el eje X. Y luego dice el codominio de 1 más infinito. En este caso estamos hablando del ámbito. Dice que va desde 1 hasta más infinito. ¿Por qué el 1? Porque vean que hay un punto de la función, este que está acá,
que se está relacionando con el 1. ¿Y por qué hasta más infinito? Lo mismo, porque esta flecha sigue y sigue y sigue y sigue y sigue subiendo hasta más infinito. Entonces, por eso ese sería el ámbito para este caso. Ahora, dice que considere esas proposiciones que vienen ahí, que 3,4, todo el grupo de números que existen entre el 3 y el 4, incluyendo esos dos, es un subconjunto de E, o sea, de la parte del ámbito. Entonces, ¿quién es 3,4? Si estamos hablando de E y estamos hablando de ámbito, estamos hablando del eje Y. Entonces vamos a ubicar ese intervalo aquí en el eje Y. El 3 lo tenemos acá y el 4 lo tenemos acá. Y estamos hablando que ese intervalo incluye todos los números que están entre el 3 y el 4. O sea, todos estos que están aquí. Y observen que todos esos que están ahí también son parte de lo que yo marqué en rojo, que es lo del ámbito. Entonces, eso significa que sea subconjunto. Que todos los números se repitan. Digamos, todos los números que están formando parte de ese intervalo se están repitiendo en este otro intervalo que es más grande, el que está en rojo. Entonces, esta es verdadera. Ahora, si me están diciendo la siguiente, 2,5, dice que es subconjunto de H. H, estamos diciendo que es este que está en verde, que es el dominio. El 2 está aquí. El 5 está aquí. Vean que también todos los números que están en medio del 2 y el 5, todos estos números también forman parte del dominio, porque también se están repitiendo, digamos, en la parte verdecita que está subrayada. Entonces, esta también es verdadera. Para terminar nada más con esta de la guía 2, quiero mostrarles un ejemplo que no sea subconjunto, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera, digamos, vamos a ignorar un poquito la gráfica. Vamos a hacer otro por aquí. ¿Okay? Yo tengo este por acá. Voy a tener aquí, no sé, digamos que aquí tengo el 1. Aquí voy a tener el 3, por decir algo. Y aquí voy a tener el 5. Entonces, si yo estableciera como el conjunto inicial desde el 3 en adelante, de 3 a más infinito. Entonces, ese es el conjunto inicial. Y yo quiero saber si el conjunto, por ejemplo, 1,2 está incluido en este conjunto inicial que yo puse aquí en rojo. Entonces, yo voy a representar el 1,2 diciendo, bueno, el 1 está acá, el 2 va a estar más bien por acá. Ninguno de los números que está en medio del 1 y el 2, ninguno está repitiéndose en este conjunto. Entonces, este ejemplo que yo les di no es subconjunto de este que está acá, del 3, más infinito. No es subconjunto porque no hay ni un solo representante que se esté repitiendo ahí. ¿Qué pasa si en lugar de poner un 2, yo hubiera puesto, digamos, 4? Aquí, 1,4. Con rojo. 1,4, ese intervalo. Y yo quiero saber si ese intervalo está incluido en ese otro que yo les estoy dando. Entonces, para saber si está incluido, vamos a marcarlo igual. Vamos a decir, bueno, acá está el 1. Y el 4 va a estar aquí adentro. Pero ojo que tienen que ser todos los números entre el 1 y el 4.
que estén adentro de ese intervalo de 3 a más infinito. Pero solo hay un pedacito, solamente el pedacito que está entre 3 y 4 se está repitiendo en los dos lugares. Entonces, con solo ese pedacito no basta, tiene que ser todo el conjunto. Entonces, como hay una parte que no está ahí, entonces este es otro ejemplo donde no es subconjunto. ¿Está bien esa parte? ¿Hay alguna duda con respecto a esos dos repasos de conceptos de funciones? Voy a dejar de compartir la pantalla.